incluso con documentos se está probando que este caso está avanzando allá en la Corte Penal Internacional. Este caso que hay que recordar que se abrió por probables crímenes de lesa humanidad y de guerra que hubiera cometido este expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué lo cobran Andorra, que es un país que en ese momento estaba blindado por el secreto bancario? ¿Por qué desvía al poco tiempo parte de su dinero, pues el 80% de esos fondos que cobró por el famoso informe, el enigmático informe, a Panamá, a comprar unas propiedades de lujo, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta investigación de carácter internacional que está avanzando en la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, donde, pues como ustedes bien saben, está siendo juzgado Felipe Calderón como, por la carpeta de delitos de lesa humanidad por su fingida lucha contra la delincuencia, donde tristemente quedaron miles de hombres en esta puesta en escena, en esta obra, porque no puedo llamarle batalla, porque todo fue fingido y simplemente utilizaron a hombres para que poder justificar que se estaba haciendo o luchando contra los grupos delincuenciales. Vamos a ver también todo el tema que tiene que ver con, pues definitivamente, la hidroeléctrica secreta que lo hizo millonario, porque así como a Peña Nieto le salió su abogado, Juan Collado, como el gran lavador de dinero, como el gran prestanombres, pues Calderón también tiene el suyo, y eso también será una fuerte investigación que los va a ustedes a sorprender. Y miren, vamos empezando primero con el caso de la Corte Penal Internacional. Avanza el caso contra Calderón en la Corte Penal. El caso que analiza la Corte Penal Internacional sobre México se encuentra en la sala de cuestiones preliminares, misma que resolverá si se abre la investigación en contra de Calderón por crímenes de lesa humanidad. Expertos y denunciantes de las múltiples atrocidades cometidas en el Calderonato consideran que en breve se determinará si al lugar a la indagatoria, pues el Tribunal de La Haya cuenta con pruebas suficientes para acreditar que en ese sexenio se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma. En su momento, el presidente López Obrador deberá solicitar al Senado reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional para que el político panista sea juzgado por haber declarado la supuesta lucha contra la delincuencia, a sabiendas de que esa política pública costaría vidas humanas, además de otros delitos bastante graves, que se le va a borrar la sonrisa a Calderón, que andaba muy activo en redes sociales, descalificando la marcha, burlándose del presidente, insultando a los mexicanos, enalteciendo las políticas públicas del PRIAN, en fin, definitivamente se pone a temblar, ¿sí? Y dice abajo, recuerda que la Fiscalía de la Corte Penal ha recibido decenas de informaciones con evidencias que apuntan a los posibles responsables sobre las atrocidades que ocurrieron por la política pública que ordenó el el entonces Mando Supremo de las Fuerzas Militares, el entonces presidente Calderón. En el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron delitos que ya han sido mencionados bastante, así que vamos a ver a detalle los pormenores. Nancy Flores 1 sí existe, incluso con documentos se está probando que este caso está avanzando allá en la Corte Penal Internacional. Este caso que hay que recordar que se abrió por probables crímenes de lesa humanidad y de guerra que hubiera cometido este expresidente Felipe Calderón. Hay que recordar que él fue creador de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que se trató simple y sencillamente de una simulación para ensangrentar al país, para desmovilizar a la sociedad
que en ese momento precisamente se movilizaba en su contra por haber accedido al poder mediante un monumental fraude y que no tuvo mayor empacho que generar esta supuesta guerra contra el narcotráfico para desmovilizar, ensangrentar al país, militarizar y lo que siguió todavía después, que fue una estela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es la existencia de hechos delictivos y de personas que o instituciones que están detrás de esos hechos delictivos. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la Marina, el Ejército, la Policía Estatal de Veracruz y lo que se llamó el Mando Único de las Policías Intermunicipales operaron para desaparecer gente. Eso está documentado. No solamente está documentado porque nosotros lo hicimos, sino que ya hay decisiones de otra naturaleza, hay decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde efectivamente pues, concluye que el Estado mexicano cometió desaparición forzada en algunos casos. Pero, repito, pues no es lo mismo mostrar que hubo desaparición forzada, que la desaparición forzada implica participación de servidores públicos, a decir que, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón estuvo involucrado. O, en el caso, digamos, más concreto del Estado de Veracruz, el exgobernador Javier Duarte estuviera involucrado durante el sexenio de Felipe Calderón y también parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes pruebas que estarían hundiendo a Calderón y pues tendrá que defenderse. No sé ahora a quién lo va a defender, porque el abogado que podría contratar y que le desvió miles de millones en recursos ya está siendo investigado en Andorra, como les comentaba la semana pasada, por una red de sobornos en una hidroeléctrica de Calderón que operaba pues en toda clandestinidad. De acuerdo con los documentos, el abogado Mauricio Cort habría operado como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran beneficiadas con adjudicaciones directas. Incluso, dice, la investigación de la policía de Andorra revela un presunto engranaje de pago de sobornos vinculados a la central hidroeléctrica, una de las más altas del mundo, con una capacidad de generación de 750 megawatts. En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, se muestra que el proyecto, desarrollado por completo en la administración panista, habría costado $1,000 millones, un 30% más del presupuesto inicial. Según el dictamen de la policía, un enigmático informe elaborado por el abogado Mauricio Cort, ciudadano español y panameño, oscurece la colosal obra del expresidente mexicano. Los periodistas describen que las sombras se ciernen sobre un supuesto documento de asesoría por el que Cort cobró $3 millones, suma que recibió en Andorra en noviembre de 2012, cuando Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops en Egipto. El diario con sede en Madrid menciona que 4 misteriosas empresas mexicanas habrían transferido los 3 millones del informe a una cuenta del letrado en el Principado Pirenaico. Se trata de las mercantiles comercializadora Marketing, Internacional Transfer, Rambra Consulting y Edificación Integral Ructal. Además de que hay otras empresas, por ejemplo una transportista que ha sido señalada incluso en algunas series y películas como transportista de cositas bastante turbias. Ya ustedes se pueden imaginar de cuáles. Es una transportista y ahí pues en los tráileres, en los camiones llevan ese tipo de cosas. Aquí este periodista, que es autor de este reportaje, detalla así en resumen de qué trata. Por un informe que, según la policía de Andorra, no existió, y si existió se utilizó exclusivamente para canalizar el pago de un presunto soborno. Hay que decir que Cort, como te decía, tiene frentes judiciales en Panamá, en Andorra y en España. En España, en concreto, se le está investigando en la Audiencia Nacional, que es un tribunal importantísimo, donde se indagan y se investigan delitos de corrupción internacional.
y se le está investigando en el marco de los presuntos pagos de una constructora española, FCC, en Panamá, ¿no? No consta que la empresa adjudicataria de la Yesca de Nayarit en noviembre de 2012, bueno, la obra que se inaugura en noviembre de 2012, tuviera vínculos con FCC, que es una obra que sí que tenía, que es una constructora, perdón, que sí que tenía vínculos con Mauricio Cort, y por eso, como te digo, se le está investigando la Audiencia Nacional. Pero la policía de Andorra, en ese informe confidencial que publicamos esta semana en la información sobre Cort, dice que FCC fue uno de los socios estratégicos de ICA en México. Es decir, cuando FCC aspiraba a conseguir una adjudicación pública, lo que hacía en algunos casos era presentarse a esa adjudicación pues con una empresa local, ¿no? con ICA, que es una constructora muy importante, ¿no? Desde FCC nos dijeron a nosotros que no habían hecho ninguna obra con ICA, ¿no? en México de esa magnitud. Pero lo cierto es que aparece la figura de Cort, aparece ICA, una empresa que según la policía de Andorra es un socio estratégico, fue un socio estratégico de FCC en México, y aparecen los cobros en Andorra, ¿no? Es decir, si uno hace un trabajo normal por actuar como intermediario, ¿por qué lo cobran Andorra, que es un país que en ese momento estaba blindado por el secreto bancario? ¿Por qué desvía al poco tiempo parte de su dinero, pues el 80% de esos fondos que cobró por el famoso informe, el enigmático informe, a Panamá, a comprar unas propiedades de lujo, ¿no? ¿Se puede perseguir penalmente en tu país? Se debería de investigar, ¿eh? La Fiscalía, la PGR de oficio debería de abrir unas pesquisas para aclarar qué pasó en la Yesca, ¿no? ¿Por qué una obra que empezó costando 700 acabó costando 1.000, y en el transcurso de esa obra pues aparecen misteriosos informes, cobros en Andorra, abogados que se dedican profesionalmente al cobro de comisiones que están siendo investigados? Pues habrá que ver, ¿no? Ojalá que en México también se pueda abrir estas investigaciones. ¿Y dónde entra finalmente el nombre de Tatiana Cloutier? Pues ya les había comentado también que ICA pues es una filial, por llamarlo así, de la empresa Vulcan Materials, que es con la que el presidente al final de cuentas ha tenido pues muchos desencuentros porque se han querido pasar de listos, sobre todo con el Tren Maya, donde Alfonso Romo y Tatiana Cloutier han estado interponiendo amparos para que no continúe el tema de el Tren Maya, de que no se construya bajo un falso patriotismo, una falsa ecología, una falsa lucha por el medio ambiente. Entonces, finalmente, yo creo que hay que estar con los ojos bien despiertos. Yo creo que este hombre, Calderón, va a terminar en el bote, ya sea en alguna cárcel internacional. Cuidado, porque allá ahorita que anda en Madrid, o ahora que vive en Madrid, haciendo sus negocios turbios con Peña Nieto y sus bodegas, y esta transportista, ¿no? A lo mejor para eso lo utilizan, por eso fuera a vivir para allá, pues ahora que está ya viviendo, pueden a lo mejor hasta aprovechar para detenerlo y nos haría un favor España a todos, ¿no? Le perdonamos casi todo lo que hizo durante la conquista si detiene a Calderón. Bueno, por lo pronto, amigos, llego ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, vamos a estar la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.